En el corazón de Roma, donde el ruido moderno se mezcla con el eco del pasado, se alza una estructura que parece desafiar el tiempo, el Coliseo romano. Sus muros desgastados, marcados por siglos de historia, ocultan un mundo de secretos, rituales, sangre y poder. Más que un simple anfiteatro, fue el escenario donde el imperio mostraba su grandeza y su brutalidad. Un monumento creado para entretener, pero también para controlar. Durante casi 5 siglos, desde gladiadores hasta bestias exóticas, desde ejecuciones públicas hasta recreaciones míticas, el Coliseo fue el teatro de la vida y la muerte. Cada piedra ha visto multitudes rugiendo, emperadores decidiendo destinos con un simple gesto y hombres que se convertían en leyendas ante miles de ojos. Pero detrás del espectáculo había sistemas ocultos, pasadizos subterráneos, plataformas elevadoras, máquinas de guerra convertidas en mecanismos teatrales y rituales que marcaban cada combate. Hoy, miles de turistas lo recorren sin imaginar la complejidad del mundo que existió bajo sus pies. Corredores que transportaban animales salvajes desde África, celdas estrechas donde gladiadores esperaban su turno, trampillas que abrían escenas inesperadas y un sótano inmenso lleno de grúas, cuerdas y máquinas que hacían que el anfiteatro pareciera mágico. Pero quizá lo más inquietante del Coliseo no sea su arquitectura, sino la intención que lo animaba. Cada espectáculo era una herramienta política, una forma de demostrar el poder del emperador y de recordar al pueblo quien dominaba Roma. Pan y circo, sí, pero también propaganda, control social y ritualización de la violencia. Este documental te invita a descender a los niveles ocultos del anfiteatro, a escuchar las historias que quedaron atrapadas bajo sus piedras y a descubrir cómo un monumento construido para el espectáculo terminó convirtiéndose en el símbolo más duradero del imperio. Porque el Coliseo no solo guarda ruinas, guarda secretos. Y algunos de ellos aún están vivos. Para entender por qué el Coliseo se convirtió en el símbolo más poderoso del Imperio Romano, debemos regresar al año 70 después de Cristo, cuando Roma apenas se recuperaba de uno de los periodos más turbulentos de su historia. Tras la muerte de Nerón, el imperio se sumergió en guerras civiles, conspiraciones y caos. 4 emperadores se disputaron el trono en un solo año. El pueblo vivía exhausto y desconfiado. Fue entonces cuando Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, comprendió que Roma necesitaba más que estabilidad política, necesitaba un símbolo. Un monumento que demostrara que la era del desorden había terminado y que una nueva autoridad gobernaba la ciudad. Así nació la idea del anfiteatro Flavio, que más tarde el mundo conocería como Coliseo. El lugar elegido no fue casual. Vespasiano ordenó construirlo sobre el antiguo lago artificial de la Domus Aurea, el palacio extravagante y escandaloso de Nerón. Al levantar el anfiteatro allí, destruyó literalmente los excesos del tirano y devolvió ese espacio al pueblo. La arquitectura se convirtió en propaganda, donde antes había lujo privado, ahora habría entretenimiento público. El Coliseo fue inaugurado por el hijo de Vespasiano, Tito, con 100 días de juegos ininterrumpidos, combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes, ejecuciones espectaculares y representaciones mitológicas. El anfiteatro podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, distribuidos en estrictas jerarquías sociales que reflejaban el orden político de Roma. Pero su importancia iba más allá del entretenimiento. En el Coliseo, el emperador mostraba su generosidad, reafirmaba su poder y mantenía al pueblo satisfecho. Era un ritual político disfrazado de espectáculo. Cada combate, cada rugido de la multitud y cada gesto del emperador reforzaba la idea de que Roma era invencible. Con el paso del tiempo, el Coliseo sobrevivió a incendios, terremotos, saqueos e incluso al colapso del imperio. Fue fortaleza medieval, cantera de piedra y santuario cristiano. A pesar de su deterioro, su historia quedó grabada en cada arco derruido. Hoy, el Coliseo representa la grandeza y las sombras de Roma, un monumento a la ingeniería, al poder político y a la compleja relación entre violencia y espectáculo. Su historia no es solo la de un anfiteatro, sino la de un imperio entero. Aunque a simple vista el Coliseo parece una enorme arena de piedra, su verdadero misterio se encuentra oculto bajo la superficie. En sus niveles subterráneos, conocidos como el Hipógeum, se desarrollaba un mundo invisible para los espectadores, un laberinto de pasillos, celdas, mecanismos y trampillas que convertían cada espectáculo en una obra maestra de ingeniería. Los romanos diseñaron un sistema de plataformas elevadoras accionadas por poleas, cuerdas y contrapesos, capaz de hacer aparecer animales salvajes, gladiadores y decorados completos en cuestión de segundos.
Imaginar a un león emergiendo desde la oscuridad bajo los pies de un gladiador no era un truco escénico, era tecnología avanzada del siglo I. El hipogéum albergaba jaulas para tigres, panteras, osos, hienas e incluso rinocerontes. Muchos animales llegaban desde África o Asia tras largos viajes, y su presencia no solo asombraba al público, sino que mostraba la extensión del imperio. Cada rugido era un recordatorio político de que Roma dominaba el mundo conocido. Pero también había misterios más sombríos. Pasadizos secretos permitían a los gladiadores moverse sin ser vistos, y cámaras ocultas servían para preparar ejecuciones rituales o escenas basadas en mitos. A veces se reproducían narrativas completas, héroes devorados por criaturas míticas, prisioneros enfrentando monstruos, dioses descendiendo desde plataformas superiores. Los romanos utilizaban también maquinaria hidráulica para inundar la arena en ciertas ocasiones, recreando batallas navales en miniatura. Aunque estas representaciones fueron menos comunes de lo que sugiere la leyenda, muestran la capacidad del anfiteatro para transformarse en un escenario cambiante y casi mágico. El mayor enigma es cómo lograban sincronizar todo este sistema sin planos modernos, electricidad ni motores. La coordinación entre decenas de operadores, la precisión de las trampillas y la rapidez con la que se cambiaban los escenarios revelan que el Coliseo no era solo un anfiteatro. Era una máquina viviente de entretenimiento, muerte y poder. Y, sin embargo, a pesar de su sofisticación, gran parte del hipogéum permaneció inaccesible durante siglos, enterrado bajo capas de arena y escombros. Las excavaciones modernas apenas han revelado una parte de sus secretos. Muchos corredores siguen bloqueados, y algunos arqueólogos creen que aún existen cámaras no exploradas. El Coliseo guarda silencio, pero sus sombras siguen hablando. Detrás de la grandeza arquitectónica del Coliseo se oculta un conflicto profundo, la contradicción entre la gloria del imperio y la brutalidad que sostenía su espectáculo. Lo que para el público era entretenimiento, para muchos significaba terror, sufrimiento y muerte. Los gladiadores, hombres entrenados para matar o morir, eran solo una parte del drama. Bajo la arena, el verdadero conflicto se gestaba. Muchos gladiadores no eran voluntarios, sino prisioneros de guerra, esclavos o criminales condenados. Eran obligados a entrenar durante años, sometidos a disciplina extrema. Para algunos, la arena representaba una oportunidad de libertad, para otros, una sentencia inevitable. Sus destinos eran decididos por el público, o por el simple gesto del emperador. Aún más oscuro era el destino de los condenados a muerte. Eran utilizados en Munera y Damnatio ad Bestias, espectáculos que recreaban mitos donde el papel del villano lo interpretaba un ser humano real. Allí, el público veía ejecuciones disfrazadas de teatro, sin distinguir frontera entre ficción y realidad. El momento de revelación surge cuando las fuentes antiguas, como Suetonio y Marcial, describen cómo algunos emperadores, especialmente Domiciano y Cómodo, transformaron el Coliseo en un escenario de crueldad personal. Cómodo, obsesionado con la figura del gladiador, llegó a combatir él mismo en la arena, siempre en enfrentamientos arreglados para garantizar su victoria. Aquello no era espectáculo, era propaganda máxima, un ritual de poder absoluto. Pero la revelación más inquietante proviene del subsuelo del Coliseo. En recientes excavaciones, los arqueólogos han encontrado marcas de garras en las paredes de piedra, restos de huesos humanos mezclados con animales y sistemas de drenaje diseñados para evacuar enormes cantidades de sangre. Estos hallazgos muestran que el anfiteatro no fue un simple teatro, sino una máquina perfectamente diseñada para la violencia. Sin embargo, este conflicto no solo es moral, también fue político. El Coliseo calmaba al pueblo mediante el panem et circenses, pero también lo adoctrinaba. Cada combate recordaba que Roma estaba por encima de cualquier individuo y que el orden imperial se mantenía mediante la fuerza. Era un ritual colectivo donde la sociedad entera participaba en la expresión más cruda del poder. En esa revelación, el contraste entre espectáculo y sufrimiento, entre gloria y control, reside la verdadera naturaleza del Coliseo. Un monumento que brillaba por fuera, pero que por dentro escondía un mundo de sombras. Para comprender realmente el Coliseo, debemos ir más allá de la sangre y el espectáculo. Los romanos no construyeron este anfiteatro solo para entretener, lo crearon como un símbolo del orden universal que creían representar. Cada detalle, desde la arquitectura hasta el protocolo de los juegos, tenía un significado profundo que reflejaba la visión romana del poder, la vida y la muerte. El Coliseo era un microcosmos del imperio.
La organización del público reproducía el orden social, los senadores en los mejores asientos, los ciudadanos comunes más lejos, las mujeres y los pobres en la parte superior. Incluso la arena, el arena, era el símbolo de un espacio liminal donde se decidía la suerte, controlado por el emperador. Para los romanos, el espectáculo no solo mostraba violencia, mostraba jerarquía, disciplina y destino. Los gladiadores, a pesar de su condición de esclavos o prisioneros, se convertían en figuras casi míticas. Representaban la lucha contra la adversidad, el dominio del cuerpo y la valentía suprema. Su presencia en la arena evocaba rituales ancestrales donde la muerte tenía un carácter sagrado. Algunos filósofos estoicos, como Séneca, incluso consideraban que la arena era un espejo del alma humana, un lugar donde se mostraban la virtud, el coraje y la aceptación del destino. Los animales utilizados también tenían un simbolismo poderoso. Los leones, panteras y osos representaban los territorios conquistados por Roma. Al derrotarlos en el Coliseo, el imperio reafirmaba su dominio sobre el mundo natural. Cada combate era un mensaje político, una declaración de que Roma estaba en el centro del universo. Incluso la forma del anfiteatro tenía un significado. Su estructura circular representaba la totalidad, el ciclo de la vida y la muerte. En ese círculo, donde no había principio ni fin, se dramatizaba el eterno retorno del poder. El emperador, sentado en su palco, era la figura del destino mismo, decidiendo quién vivía y quién moría. El Coliseo también era un espacio de catarsis colectiva. El público liberaba sus miedos y frustraciones al ver a otros enfrentarse a la muerte. En cierto sentido, era un ritual psicológico que mantenía unido al imperio. Mientras el pueblo gritaba, se olvidaba del hambre, de los impuestos y de los conflictos políticos. Así, el anfiteatro no era solo una construcción física, era un escenario espiritual donde Roma reafirmaba su identidad. Un templo de poder que utilizaba la violencia como lenguaje simbólico para mantener el orden social. Comprender esta dimensión nos permite ver el Coliseo no como una ruina, sino como una máquina ideológica diseñada con precisión. El clímax del Coliseo no pertenece a una fecha concreta, sino a un momento que se repetía una y otra vez, cuando todo el anfiteatro contuvo la respiración antes del golpe final. La arena, cubierta de polvo y sangre, temblaba con los rugidos del público. Gladiadores agotados se miraban a los ojos, conscientes de que un solo movimiento decidiría su destino. Ese instante suspendido en el tiempo era la esencia del Coliseo. Imagina la escena. El sol cae directamente sobre la arena. Las sombras de los arcos forman círculos perfectos alrededor del combate. En lo alto, miles de rostros observan en silencio absoluto. Un murmuro recorre las gradas. Los gladiadores chocan una vez más sus armas, pero uno cae de rodillas. Su escudo resbala, su respiración se acelera, la sangre mancha el polvo caliente. El vencedor, jadeante, levanta la mirada hacia el palco imperial. Todo el imperio parece detenerse. El público espera el gesto decisivo, misericordia o muerte. Los romanos llamaban a ese momento misio. Un dedo levantado podía salvar una vida, un gesto hacia abajo, real o simbólico, la extinguía. Aunque la famosa señal del pulgar no está totalmente confirmada por los historiadores, el concepto sí es real. El emperador tenía el poder absoluto. Algunos emperadores utilizaban ese instante para demostrar clemencia, otros, para intimidar. Domiciano era conocido por ordenar ejecuciones cruentas para reforzar su autoridad. Cómodo disfrutaba descendiendo él mismo a la arena, provocando una mezcla de fascinación y terror. En esos momentos, el Coliseo dejaba de ser un anfiteatro y se convertía en un altar de poder político. El ruido estalla cuando el destino es decidido. Si el gladiador es perdonado, la multitud celebra la magnanimidad del emperador. Si es condenado, el sonido de los gritos y el metal perforando carne retumba en las paredes. Este instante marca el punto más intenso del espectáculo, donde vida y muerte se separan por un gesto que puede cambiar la historia. La tensión, el silencio, el rugido, la sentencia, todo culmina en ese momento. El Coliseo vibra como si fuera un organismo vivo, alimentado por la emoción y la violencia. Ese clímax repetido miles de veces definió la esencia del anfiteatro y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de Roma. El poder, la muerte, el honor y la multitud, todo se unía en ese segundo imposible de olvidar. La imagen moderna del Coliseo está profundamente influenciada por las ruinas que vemos hoy,
pero la arqueología revela una realidad mucho más compleja y sorprendente. Durante siglos, el anfiteatro permaneció enterrado parcialmente, utilizado como cantera y transformado en estructuras medievales. Cada capa de historia acumulada sobre él ha sido retirada poco a poco por investigadores, permitiendo reconstruir su funcionamiento original. Una de las evidencias más importantes procede del hipogeo, excavado por completo recién en el siglo XIX. Allí se encontraron canales, rieles, mecanismos de madera fosilizada y anclajes que demuestran la existencia de plataformas elevadoras accionadas por decenas de esclavos. Estudios recientes muestran que había al menos 28 ascensores capaces de levantar animales y decorados hasta la superficie. Este sistema, reconstruido parcialmente en 2015, comprobó que los romanos dominaban una ingeniería teatral asombrosa. Análisis de huesos hallados en el subsuelo confirmaron la presencia de animales exóticos, leones del Atlas, leopardos, osos sirios y hasta avestruces. También se encontraron huesos humanos mezclados con estos restos, lo que indica que en algunos espectáculos se producían ejecuciones simultáneas a las cacerías. La investigación química ha revelado restos de pigmentos que decoraban originalmente la estructura. El Coliseo, lejos de ser gris, estaba adornado con colores vivos, rojo, azul, ocre y detalles dorados. Esto cambia por completo la percepción moderna del monumento, que era mucho más vibrante y majestuoso de lo que imaginamos. Estudios por escaneo láser han revelado inscripciones borradas en las gradas, indicando nombres de familias nobles, asociaciones de comerciantes y grupos extranjeros invitados a ciertos espectáculos. Esto confirma que los juegos también tenían una dimensión diplomática y social. Otro hallazgo fascinante es la evidencia de que el Coliseo podía ser inundado. Aunque los naumaquias, batallas navales, eran raras, existen registros romanos que mencionan recreaciones acuáticas. Investigaciones recientes demuestran que el sistema hidráulico de la arena era posible en las primeras décadas del anfiteatro, pero dejó de usarse cuando el hipogeo fue construido de forma permanente. Finalmente, textos antiguos como las obras de Marcial, Juvenal, Dion Casio y Suetonio aportan una visión directa del impacto psicológico y social del Coliseo. En sus escritos encontramos descripciones de combates reales, reacciones del público y decisiones imperiales que confirman el poder propagandístico del anfiteatro. La ciencia ha revelado una parte del misterio, pero también ha demostrado que el Coliseo aún oculta secretos en sus pasadizos bloqueados y sectores no excavados. Es un monumento que sigue vivo, cambiando a medida que lo estudiamos. El Coliseo es hoy una ruina majestuosa, pero su verdadero legado va mucho más allá de la piedra desmoronada. Durante siglos, fue el centro espiritual, aunque brutal, del Imperio Romano, el lugar donde se construyó una identidad colectiva basada en el valor, la disciplina y la supremacía militar. En sus gradas se reunían todas las clases sociales. Allí el imperio encontraba un reflejo perfecto de sí mismo. Sin embargo, su legado es también una advertencia. El Coliseo demuestra cómo una sociedad poderosa puede transformar la violencia en entretenimiento y normalizarla como una forma de cohesión social. Miles de personas murieron para sostener un espectáculo que encubría tensiones políticas, desigualdad y la necesidad del emperador de mantener el control. Ese pasado nos recuerda que el poder, cuando se combina con el deseo de entretener, puede convertirse en un arma peligrosa. A pesar de su brutalidad, el Coliseo también simboliza la creatividad humana. La ingeniería del hipogeo, los sistemas hidráulicos, las grúas, las plataformas y la organización perfecta del espectáculo son testamento de un dominio técnico extraordinario. Este contraste entre arte y violencia es parte esencial de su legado, la capacidad de Roma para elevar lo terrible a la categoría de espectáculo grandioso. Hoy, miles de años después, millones de personas visitan el Coliseo no para ver muerte, sino para entender la historia. Las ruinas se han convertido en un recordatorio silencioso de lo que la humanidad es capaz de construir y destruir. Su sombra sigue siendo imponente, pero ya no divide entre vencedores y vencidos. Ahora es un símbolo de memoria, reflexión y aprendizaje. Cada arco roto y cada pasadizo excavado nos invita a cuestionar nuestra relación con el poder, la violencia y el espectáculo. El Coliseo nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. ¿Cuánto hemos cambiado realmente como sociedad? ¿Cuántos coliseos modernos siguen funcionando bajo otras formas, menos visibles pero igual de influyentes? El verdadero legado del Coliseo romano no está en sus piedras, sino en las preguntas que nos obliga a plantear. Y mientras sus sombras se alargan al atardecer,
La antigua arena sigue recordándonos que la historia nunca es solo pasado, también es advertencia. El Coliseo romano sigue en pie después de casi 2000 años, no solo como una obra maestra arquitectónica, sino como un testigo silencioso de la grandeza y las sombras del imperio. Entre sus muros desgastados, aún se perciben los ecos de los combates, los rugidos del público y las decisiones que separaban la vida de la muerte en un instante. Cada piedra cuenta una historia, pero también guarda un secreto que el tiempo se niega a revelar por completo. A lo largo del documental, descubrimos que el Coliseo no fue solo un anfiteatro, fue una herramienta política, un laboratorio de ingeniería avanzada, un escenario de propaganda imperial y un espejo del espíritu romano. Sus espectáculos, tan admirados como temidos, moldearon la identidad de una civilización que entendió el poder como algo que debía mostrarse, celebrarse y a veces, imponerse. Hoy, cuando caminamos por sus pasillos silenciosos y observamos la arena vacía, comprendemos que la historia del Coliseo no es solo la de Roma, sino la nuestra. Nos habla de los límites del entretenimiento, de la fascinación humana por el conflicto y de la necesidad constante de buscar significado incluso en los lugares más oscuros. El Coliseo es un recordatorio de lo que la humanidad puede construir cuando combina genio y ambición, pero también de lo que puede justificar cuando el espectáculo se convierte en un arma. Entre ruinas y cicatrices, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder, la violencia y la memoria. Si deseas seguir explorando los misterios del mundo antiguo, los secretos ocultos bajo las ruinas y las historias que aún vibran en la sombra del tiempo, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque mientras existan monumentos como este, la historia seguirá hablando, y nosotros seguiremos escuchando.